Señor y Padre del cielo y de la tierra, nos acercamos confiadamente ante tu trono en el nombre de Jesucristo y en la dirección de tu Santo Espíritu, ante todo para agradecerte por la oportunidad que nos das de escucharte y ante todo la disposición que hay en nuestro corazón para querer hacer tu voluntad. Bendito tú eres en todo momento. Hay muchas razones y motivos para glorificarte, para adorarte, para decirte que eres indispensable y necesario en nuestro diario caminar. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu naturaleza de amor que va contigo. Gracias por ser como eres. Gracias por interesarte en que nosotros podamos ser como tú quieres para recibir esos beneficios, ante todo la persona de tu Espíritu Santo que nos dirige a ti. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por esas bendiciones y salvación gratuitamente que nos has entregado para que disfrutemos un día no muy lejano de estar siempre contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a vivir cada día apegados a ti. Que nuestra alma esté apegada a ti cada amanecer, cada atardecer, cada anochecer, Padre Santo. En ti, solamente en ti, está nuestra esperanza de vida eterna. Todo para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, amigos, hermanos y ministros. Seguimos dando a saber la maravillosa presencia de Dios a través de su misma palabra. El tema que trataremos lleva como título La maravilla de los milagros divinos. El escultor divino, que es el Espíritu Santo, no trabaja con mármol, sino con seres humanos que están activamente involucrados en el proceso de moldeado. Dios inicia su trabajo serio, mostrándonos cuánto necesita ser realizado, que ese trabajo, para ser efectivo, el cincel debe abrir el alma al conocimiento de sí mismo, porque tal como lo enfatizó o enfaticé en el estudio anterior, donde se le dio el título a ese estudio de Conociendo a Jesucristo y el Espíritu Santo, nuestro escultor, ¿sí? Eh, es donde debemos saber quiénes somos antes de que seamos transformados en lo que llegaremos a ser. Cristo sabía que esculpir es un proceso individual mediante el Espíritu Santo. Los hombres seleccionados por Cristo lo representarían llevando a cabo su trabajo. Como los rabinos, él también sabía que su ministerio más significativo no sería con la multitud, sino con los individuos encendidos con su propio fuego. Estos hombres le seguirían aprendiendo su doctrina y su práctico estilo de vida. Además de que llevarían la antorcha a su generación y con el tiempo al mundo entero, Cristo como maestro creativo empleaba experiencias comunes y corrientes de los discípulos para enseñar algunas lecciones poco frecuentes. Muchos de sus seguidores eran pescadores, una vocación que los preparó ¿para qué? Para el nuevo llamado. Después de que estos hombres conocieron a Cristo a lo largo del río Jordán, regresaron a sus hogares esperando continuar en el negocio de la pesca. Su búsqueda del Mesías había terminado, pero su necesidad del pan diario subsistía.
¿Qué cambio puede tener un día, verdad? Hacía unos pocos meses ellos habían ido, quienes los discípulos habían ido a conocer al Mesías, pero ahora él venía a encontrarlos, a buscarlos. Caminando a lo largo de la playa en Galilea, vio a los hermanos Andrés y Pedro tirando sus redes al mar. Y entonces, ¿qué pasó? Los llamó, diciéndoles, según Marcos 1:17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Qué ideas tan novedosas. Nunca habían observado a nadie pescando hombres, así que estaban confusos por sus palabras. Pero el Mesías pronto les enseñaría una lección que clarificaría lo que era pescar hombres. Y si Pedro y sus compañeros aprendían esta lección, sus vidas estarían transformadas para siempre. En Lucas capítulo 5, el versículo del 1 al 11, tenemos el recuento de un milagro que le aseguró a los discípulos el éxito de pescar hombres. Una mañana, cuando despertaban los pueblos y aldeas cerca a Galilea, un tumulto de gente rodeó a Cristo a medida que él caminaba por la playa. La multitud aumentaba y él se encontraba casi a la orilla del agua. Providencialmente, Pedro y sus compañeros acababan de llegar a la orilla de la playa y guardaban sus redes, pero sus barcas estaban vacías. Así que Jesús subió al bote de Pedro y ordenó que avanzaran un poco hacia el mar. Luego se sentó y comenzó a enseñar. Esta ubicación le permitió hablar a un mayor número de personas al tiempo que era visto con más claridad. Mm, y es cuando podemos ver lo maravilloso de que Jesús pudo haber hallado otra forma de hablarle a la multitud para no tener que depender de la bondad de Pedro, pero aunque él tiene recursos infinitos, nos permite ayudarle. Cuando terminó su lección, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. La orden parecía insensata porque existían varios motivos bien conocidos por los cuales aquellos eran el tiempo y el lugar equivocado para pescar. No era ni siquiera de madrugada donde normalmente, por tradición, era fácil el tiempo matutino para ir a pescar. Pero aquí tenemos un ejemplo de primera mano acerca del proceso de cincelado que Cristo emplea. Eh, Aquí es donde Pedro se maravilla porque el solo hecho de estar dentro de un bote no es una condición suficiente para ser reconocido como un experto pescador, no. Pero Pedro y sus compañeros tuvieron una noche muy difícil, pues aunque habían lanzado las redes muchas veces, no pescaron nada. Sin pronunciar una sola palabra, ellos en este caso, terminaron de limpiar sus redes y la estaban guardando. Por esa razón se sorprendieron cuando oyeron que Cristo dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Había algunas reglas muy conocidas acerca de la pesca en Galilea. Durante varios años, Pedro y sus amigos observaron los hábitos de la pesca, las horas y los lugares más factibles para obtener un buen resultado. Si sus compañeros le hubieran aconsejado, habrían sido rechazados por Pedro, pero en ese momento era confrontado por la orden de un hombre al cual habían llegado a respetar y a quien consideraban el Mesías prometido. ¿Cómo debía responder a una solicitud tan obviamente equivocada? Es la pregunta. Pedro estaba exhausto a causa de qué? Del fracaso de la noche anterior
y deseaba afirmar que ya había terminado o que ya habían intentado lo mejor. Maestro, le dice Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, le dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Casi podemos escuchar un suspiro de desesperanza en el tono de su voz. Si ellos no habían pescado nada durante el tiempo favorable, ¿cómo se podía esperar que cogieran algo ahora? Si la orden era sabia o no, para su reconocimiento eterno, Pedro obedeció. Existían dos razones por las cuales la orden de Cristo era aparentemente insensata. Primero, era el tiempo equivocado. En Galilea, la noche, especialmente la madrugada, se constituía en el tiempo más apropiado para la pesca. Esto explica por qué habían estado pescando toda la noche. Aunque no habían cogido nada, la noche, más que el día, ofrecía la mejor oportunidad para pescar. Esta noche, en particular, los peces no tenían hambre, ni eran atraídos por el movimiento de las redes en el agua. Si ninguno había caído durante la noche, ningún pez, mucho menos en el calor del día. Segundo, era el lugar equivocado. Todo pescador sabía que el mejor sitio para pescar era a lo largo de la orilla, no en las aguas profundas. Así que ir mar adentro con un bote lleno de redes significaba que hacer el ridículo, para ellos, claro, ante aquellos, ante aquellos que se paseaban por la playa. Solamente un carpintero podía desconocer las reglas tradicionales de la pesca. Insensato o no, Pedro no tenía escapatoria ante una orden tan clara. Si Cristo iba a ser su maestro, su autoridad también se extendería, en este caso, al negocio de la pesca. No puede haber dos capitanes en el mismo barco, así que en obediencia, Pedro tiró las redes. Luego leemos cuánto fueron sorprendidos. Y habiéndolo hecho, dice Lucas 5 del 6 al 7, que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro salió con un bote, pero regresó con dos. ¿Llenos de qué? De peces. Junto con la orden de pescar, con la orden de pescar dada por Cristo, venía un milagro. Aunque era el peor momento y estaban en el lugar más inapropiado, las redes estaban llenas con una extraordinaria pesca. Poco a poco la lección era más clara. Si Pedro podía tener éxito pescando peces por orden de Cristo, tal vez tendría éxito pescando hombres. ¿Cuáles son las dos excusas más comunes para no testificar acerca de Cristo? Que el tiempo nunca parece ser el más adecuado y que el lugar es inapropiado. O tal vez pensamos que si tuviéramos la educación precisa, el libro indicado y la técnica más apropiada, estaríamos calificados para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Aunque todos estos elementos pueden ser muy importantes, Cristo nos recuerda que la obediencia dependiente de Él hace la diferencia. ¿Sí? No es de colocar, como hay excusas hoy en día,
que es que estamos en el tiempo moderno y ya no se predica de puerta en puerta, ni con un megáfono haciendo invitación en las calles, ni las campañas en campo abierto, porque ya es otro tiempo, ya eso pasó de moda, dicen muchos. Todos los pescadores tienen épocas en las que no cogen nada. Algunos amigos y personas conocidas han salido con entusiasmo a pescar y llegan nuevamente con sus herramientas y red vacía. En algunas oportunidades regresan a casa con qué, con un barril lleno de peces, otras veces con muy pocos. Sin embargo, viajan con la mayor frecuencia posible porque un verdadero pescador, dicen ellos, continúa pescando aun cuando tengan una serie de días malos. De igual forma sucede con los pescadores de hombres. Unas veces tienen éxito, otras no. Pero muchas decepciones no nos deben desmotivar porque somos socios en el negocio en el negocio pesquero de Cristo. Pablo habló, predicó y escribió que nosotros somos colaboradores de Cristo ahí en Primera de Corintios 3:9. Nunca estamos ni en la estación ni en la circunstancia equivocada. No, cuando nosotros o cuando somos obedientes a Cristo, ¿sí? Siempre hay un enfoque, hay un propósito, una misión y una visión. Las aguas que no producen ningún resultado cuando nosotros controlamos la situación, puede traer una red llena cuando somos obedientes al Señor, el Dios del universo. He tenido la oportunidad muchísimas veces de salir con mi compañero de misión, que es mi esposo, guiados por el Espíritu Santo, donde siempre sacamos un día, todo un día por semana a predicar en diferentes lugares. Y al comenzar a tirar la red, aparentemente no vemos mm, algo que nos entusiasme de decir que la gente escucha. Pero en la medida que perseveramos en el transcurso del día, llámese en el comienzo o al final o en la mitad del recorrido que hacemos en ese día, siempre Dios nos responde, glorificado sea su nombre, porque siempre, sea iniciando, sea en la mitad del tiempo o al final de esa jornada del día que la hemos delegado en la gran comisión, siempre llegamos con resultados satisfactorios porque hoy en día la gente tiene necesidad de Dios. La gente está cansada de escuchar grupos y religiones. La gente quiere a Cristo. Y la mayor evidencia es nuestra perseverancia hasta alcanzar lo que nos proponemos de predicar. Dios nos da la respuesta. Dios nos da el resultado que ni siquiera pensamos que se va a tener. Resultados para la honra y gloria de Dios de una manera muy divina, resultados divinos, resultados celestiales, porque aquí lo que importa es la disposición y el Espíritu Santo se encarga de lo demás, la disposición, la obediencia y la fe, que algo traemos de esa salida de comisión en cuanto a almas para Cristo. La segunda vez de esa salida de la gran comisión que tuvimos, fuimos a hospitales. En una parte no había forma porque había que pedir un permiso, pero Dios nos envió a otro lugar, a otro hospital donde abiertamente llegamos
con una pesca milagrosa. Ese día escucharon la palabra porque predicamos persona a persona. Se le predicó del mensaje, la enseñanza de la salvación a 29 personas y 12 hicieron la decisión de fe, aceptando a Cristo. Y seguimos así hacemos un seguimiento de el compartir y el entregar a Cristo. Compartir completamente la doctrina de Jesucristo sobre las buenas nuevas de salvación. Hay aprendizaje, sí, hay aprendizaje y hay experiencias. Aquí vemos enfocados en el apóstol Pedro cómo Cristo esperaba que los discípulos realizaran su invitación a seguirle para pescar hombres, con su habilidad ayudándoles a pescar peces. Cuando pescamos por nosotros mismos, obtenemos los resultados desiguales que son el producto de nuestros propios esfuerzos. Pero cuando pescamos bajo la orden de Cristo, el Señor es totalmente responsable por lo que encontramos en nuestras redes. ¿Por qué podemos pescar confiadamente hombres y mujeres? Bueno, primero, por el poder de Cristo. ¿De dónde vinieron esos peces? Nadando en dirección hacia las redes donde estaba el Señor. Se sentían ungidos mediante un impulso divino a nadar en las aguas que naturalmente evitaban. Fuese ese el tiempo o el lugar adecuado, no hizo ninguna diferencia. Dios había hablado. A los peces se les ordenó venir y vinieron. Podemos estar bien seguros de que la noche anterior los peces habían evitado las redes bajo la dirección de Cristo. Él quería que los discípulos fracasaran pescando para hacerles entender que como hijo de Dios estaba calificado para dirigir el curso de los hombres y de las bestias. Dios al crear al hombre dijo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. La autoridad de Adán, por ejemplo, para controlar a los animales se perdió después de la caída. Pero Cristo, el segundo Adán, ejerció aquella autoridad dirigiendo los peces en Galilea para que evitaran la red durante la noche y, contrario a su naturaleza, nadaran hacia las redes de las aguas profundas durante el día. Alguien podría argumentar que esta analogía no se puede aplicar a la tarea de ganar hombres y mujeres para Cristo, porque después de todo los seres humanos tienen libre albedrío. El argumento es que las personas no pueden recibir la orden de Cristo para ser salvas ya que la decisión es de ellos, no de Dios. Pero el mismo Cristo, bajo cuya orden los peces vinieron hacia la red, con frecuencia proclamaba que Él tenía autoridad sobre la gente también. Él dijo cuando oró al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:2. Tres veces en un mismo discurso, Cristo dijo que ningún hombre llegaría a él a menos que fuera atraído por su Padre, ¿verdad? En San Juan capítulo 6, versículo 37, 44 y 65. Ningún pez llega a la red celestial a menos que el Padre así lo desee. Aunque nuestra red sea inmensa, nuestro conocimiento para lanzarla muy amplio y nuestras intenciones muy dignas, ningún pez llegará a ella a menos que sea atraído por Dios. Sin un milagro divino, podríamos tratar de pescar almas toda la vida sin capturar ni una. En verdad, de no haber sido por un milagro nosotros mismos, nunca habríamos sido pescados. Nunca nos debemos desanimar
cuando estamos lanzando la red. Aunque las estadísticas indiquen que la mayoría de cristianos fue dirigida a la conversión antes de los 21 años, no tenemos derecho de predecir a quién Dios salvará o no. Con frecuencia Dios ha escogido salvar a pescadores endurecidos, sí, endurecidos, viejos, rebeldes y a veces confundidos y curtidos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, según Hebreos 7:25. Podemos lanzar nuestras redes confiadamente a causa del poder de Cristo. Claro que sí, pues a Él le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Literalmente estamos en el negocio de la pesca con Dios. Un segundo punto del por qué podemos confiar o del por qué debemos y podemos pescar confiadamente hombres y mujeres. Un segundo punto es que podemos pescar con seguridad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la orden de Cristo. A pesar de sus dudas, Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. No debemos o no sabemos si él realmente pensó que pescaría algo u obedeció la palabra de Cristo esperando alar las redes solo para que salieran vacías una vez más. Así Pedro no hubiera cogido ni un solo pez. Deberíamos felicitarle por el solo hecho de que hizo lo que el maestro le ordenó. Sin embargo, por su obediencia, la pesca fue tan grande que otros también fueron bendecidos con el milagro. Ahora bien, teniendo en cuenta que Pedro era socio con Cristo, otros se le unieron logrando la misma condición. Tuvo que hacerle señas a un segundo bote. ¿Para qué? Para que vinieran y se acercaran porque las redes estaban comenzando a romperse. O sea que la barca no fue suficiente, sino que tuvo que haber otra barca más llena de esa pesca milagrosa. Dios no nos necesita para hacer su trabajo en la tierra. No, él pudo haberle ordenado a los peces que brincaran al bote de Pedro sin usar una red o que nadaran hacia la orilla para ser pescados por las multitudes hambrientas que caminaban por ahí. Bien podía él hablar y los pescadores arrepentirse o salvar a los elegidos como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco. Nosotros podríamos ser solo espectadores mientras Dios hace su trabajo en la tierra, pero Él, por su gracia, ha ordenado que seamos sus colaboradores durante el tiempo que vivimos aquí. Tenemos el privilegio de tirar las redes y de traer los pescados a la playa. Él nos hace socios en su empresa de pesca porque desea enseñarnos más acerca de sí mismo. De una forma increíble, nos ha escogido para llevar a cabo la tarea encomendada por Él. No debemos entonces evitar la responsabilidad de pescar hombres porque no son, porque no nos sentimos suficientemente espirituales o porque no sabemos bastante, aunque estos factores son muy importantes. Debemos caminar más cerca de Dios, estudiando y aprendiendo cómo compartir la fe. Pero todas nuestras excusas se desvanecen en la presencia de Cristo soberano. Si Dios nos ha ordenado ser sus testigos, no están los resultados en sus competentes manos. Sí. ¿Y qué sucede si lanzamos nuestra red y no pescamos nada? Hagamos lo que hace todo pescador. Tirémosla de nuevo y tal vez en las mismas aguas. Nuestro éxito o fracaso no depende del número de
pescados que saquemos, sino de nuestra obediencia a la orden de Cristo. En otras palabras, nuestro éxito o fracaso no depende de lo mucho que hagamos, sino de lo mucho que obedezcamos. Pescar hombres no significa que le debemos testificar a cada persona que conozcamos o imponerle o imponerles las buenas nuevas a aquellos que son indiferentes a su bienestar espiritual. He aprendido que cuando estamos espiritualmente alerta, ¿sí? Con frecuencia Dios prepara los corazones de la gente y crea en ellos el hambre espiritual que precede a la pesca. Él hace que los pescados naden en dirección a la red. En diversas oportunidades simplemente debemos orar y esperar hasta que el pescador celestial les traiga en nuestra dirección. Los pescadores exitosos saben cómo usar sabiamente la carnada. Ellos conocen su equipo y estudian los hábitos de los peces, pero también saben que lo único que pueden hacer es lanzar la red y que solo el Señor puede llenarla conforme a qué, conforme a su voluntad. Amén. Continuaremos el próximo estudio hablando de la posición que debemos de tomar frente al llamado que Dios nos hace. Bendiciones, bendiciones.